Me recuerdo que yo estaba bien rebelde y encontré a este muchacho y dije, "Ay, este está lindo". Y me recuerdo que nos íbamos a casar a la escondida del pastor. Cuando voy a la iglesia, la mujer iba a predicar, evangelista. Y él toma la parte y dice, se supone que yo no predique en esta noche, pero Dios me está amonestando a hablarle esta historia. Y él dice, hay una mujer en esta casa hoy que se va a casar a escondida de su pastor. Te dice el Señor, no te cases, él es un demonio. Yo no tenía en mí, como ser humano, yo no tenía ningún valor. A mí no me importaba vivir, morir, a mí no me importaba la calle, a mí no me importaba si me pasaba un carro por encima, a mí no me importaba si la droga que estaba allá estaba matando gente, allí era donde yo la buscaba. Ya yo me había desvalorizado por completo. Con todo el respeto lo digo, y tenemos una congregación que tratamos de ser lo más transparente. Hoy se maquilla mucho el cristianismo, hoy se maquillan mucho los matrimonios y por externamente se ven como si nada estuviera pasando. Pero ¿hasta cuándo lo vamos a maquillar? Ahora da comienzo tu programa Lo que Dios unió por Maranata 911. Dios bendiga ese lindo pueblo, ¿verdad? Que está en sintonía de Maranata 911 TV, y este es su programa Lo que Dios unió. Un programa, ¿verdad?, que es dedicado a los matrimonios, donde seguirán continuamente escuchando testimonios impactantes del poder de Dios en cada uno de esos matrimonios, ¿verdad? Quien le habla a su amigo y hermano Freddy Arnaldo Carrasquillo, junto a mi amada esposa Mariani Jiménez Figueroa, y estamos acompañados aquí de unos pastores que nos van a estar testificando de las grandezas de Dios, el pastor Jaime. Amén. Y la pastora Marilyn. Dios les bendiga, bienvenidos. Amén. Gracias por la oportunidad. Mucho. Gracias Amén. por permitirnos estar aquí. Gloria a Dios, estamos más que contentos y agradecidos de tenerlos aquí. Sé que va a ser un testimonio de mucha edificación. Yo sé que hay mucha tela que cortar y que 45 minutos no nos van a dar, pero ciertamente sé que Dios va a hablar. Dios va a hablar a la vida de muchos matrimonios, que puedan ver a través del testimonio de ustedes que hay esperanza. De verdad que le creemos y sabemos y conocemos un Dios de poder, un Dios que todo lo puede. Pero queremos comenzar a escuchar un poquito de esas grandezas del Señor y queremos verla preguntarle en qué ambiente, cómo se va desarrollando la niñez de Marilyn y la niñez de Jaime. Amén. Bueno, yo nací en una casa en Nueva York. Era una casa bien disfuncional. Mi papá era drogadicto, mi mamá sufría de depresión. Somos 3 nenas y un nene. Y desde temprana edad, el enemigo quiso destruir mi vida. Hasta los 7 años mi papá empezó a abusar de mí sexualmente en mi propia casa. Hasta los 12 años. Viví un terror todas las noches. Mi mamá nunca creyó en mí, nunca, cuando yo pude testificarle a ella lo que me estaba pasando, lo que me contestó fue que yo me lo busqué. Y eso me llevó a la droga bien temprano. Tuve mi primera hija a los 15 años y después que la tuve fue como un psycho, rápido. Yo tuve en la droga, en el alcohol, en la prostitución. Me acostaba con cualquier hombre y cuando eso no me funcionó, empecé a acostarme con mujeres. Y llevé una vida temprana edad. Para mí fue como una eternidad. Era como entrar en un ciclo que nunca acababa. Y eso me llevó a muchas cosas dificilísimas que podemos testificar. Bueno, yo al contrario vengo de una familia muy buena. Mi mamá nos daba todo lo que estaba a su alcance que nos podía dar. Familia católica, apostólica, romana, nos enseñó tener temor de Dios a la manera, ¿verdad? Madre soltera, después se juntó con un hombre, tuvo 3 hijos. Mi hermano y yo somos de su primer matrimonio, después tuvo 3. Y yo desde temprana edad, mi mamá en lo que ella podía nos daba todo lo que ella pudiese. Y estudiamos no en colegio, pero siempre nos mantuvimos en la escuela. Estuvimos en una urbanización, que tampoco era que vivíamos en cualquier lugar, ¿verdad? No es que una cosa es mejor que la otra, pero una niñez, fíjate, no me voy a quejar, buena. Pero cuando llegué a edad de uso y razón, ya de los 12, 10, 11, 12 años en adelante,
mi vida tomó un giro del cielo a la tierra. La presión de grupo, empezó el cigarrillo, la marihuana. Cuando vine a abrir los ojos, pues ya desde los 15 años en adelante, 16 años, ya yo estaba en lo que era la heroína, la cocaína y el crack. Y ahí me mantuve como unos 20 y pico de años. Comía de la basura, vivía en las calles. Y de esos 20 y pico de años estuve preso en el estado de la Florida, estuve en el Orange County, estuve en el Osceola County, preso por lo mismo, por narcóticos. Y en el estado de New Jersey se me apoderó un espíritu de homosexualismo y estuve viviendo allí también con otro hombre por 5 años. Y viví en las calles, no por mi juventud ni por lo que me enseñaron en mi casa, porque vino de una casa buena, sino que fue presión de grupo por tratar de encajar y al mismo tiempo una decisión que yo quise tomar también. Poderoso, porque ciertamente, ¿verdad? Nuestras decisiones, sean buenas o malas, ¿verdad? Tienen unas consecuencias y qué bonito, ¿verdad? Que aunque, ¿verdad? Tal vez se desarrollaron en ese tipo de ambiente, hoy pueden, ¿verdad? Ver cómo Dios obra en la vida de los seres humanos. Amén. ¿Verdad? Y cómo Dios, ¿verdad? Obra sana y hace todas las cosas nuevas. Y queremos, ¿verdad? También conocer cómo Marilyn y Jaime se conocen. Ese primer clic, esa primera vez que se ven. Bueno, nosotros nos conocemos, ¿verdad? Y voy a hablarle esto un poquito. Antes de yo estar con el pastor, yo tuve una pareja anterior. Y me encanta cómo Dios brega, porque Dios es bien específico. Dios no es, todo el mundo dice Él es misterioso, no, para mí Él siempre ha sido específico. Y me recuerdo que una vez me enamoré de un muchacho de un mismo programa que estaba allí en la iglesia, y me recuerdo que estaba escondiéndome del pastor y nos habíamos decidido casar. Y me recuerdo que llegó a la iglesia un día y hay un predicador que viene de lejos con una esposa. Él era bien chiquito y ella era bien alta. Y desde que yo los vi, yo dije, Dios va a hablar hoy. Mira esto. Pero cuando tú estás en rebeldía, cuando tú te niegas a escuchar la voz de Dios, porque no es porque tú te sientes en una iglesia, tú vas a ser obediente, no porque tú te pongas falda larga porque yo era súper rajataba, yo no me cortaba el pelo, no me sacaba la ceja, no me afeitaba, yo era súper, la falda hasta el piso, el cuello, tú sabes, así. Pero no porque eso significa que tú eres una persona obediente o creyente. Tú vas a una iglesia y te sientas ahí. Y me recuerdo que yo estaba bien rebelde y encontré a este muchacho y dije, este está lindo. Y me recuerdo que nos íbamos a casar a la escondida del pastor. Me recuerdo que cuando voy a la iglesia, la mujer iba a predicar, la evangelista. Y él toma la parte y dice, se supone que yo no predique en esta noche, pero Dios me está amonestando a hablarle esta historia. Y empieza una historia y dice que él estaba en la iglesia y que ella estaba comprometida con otro hombre, la esposa de él. Y que Dios le dice en un culto que vayan de ella y le diga que ella va a ser la esposa de él. Y él dice, Señor, pero esta mujer es súper más alta que yo soy un enano al lado de él. Y que el Señor le dice, vete allí. Y cuando ella va allí, él va allí y le dice, mira, el Señor me dice que te diga que tú vas a ser mi esposa. Y ella lo mira así para abajo y le dice, no, porque ya yo estoy comprometida con otro. Y él dice que va al asiento y empieza a llorar y dice, Señor, porque tú me abochornas así, qué sé yo qué. Dice que los meses pasan y un día está orando en su casa y dice que el Señor le dice, levántate y vete a la casa de la muchacha. Y él dice, Señor, pero ¿por qué? Yo te voy a demostrar. Y él dice que él va a la casa de la muchacha, le toca la puerta, la mamá contesta y él le dice, ¿dónde está tu hija? No, que ella está con su novio, que ¿qué tú haces aquí? Y él dice que la empuja del lado y él sube la escalera como si él supiera dónde estaba el cuarto de ella. Y que sube y toca la puerta y cuando va a abrir la puerta, está cerrada, está laqueada la puerta. Y él escucha a ella gritando atrás de la puerta, ayúdame, alguien ayúdame. Y él dice que cuando él rompe la puerta y entra y la encuentra él tratando de violarla a ella.
Y que cuando él saca al muchacho, que el muchacho dice, yo vine a darle sida porque yo tengo sida. Y él testifica, estoy delante de Dios, que el muchacho se tira de la ventana, cae abajo y corre y nunca más lo vieron. Y él dice, hay una mujer en esta casa hoy que se va a casar a escondida de su pastor. Te dice el Señor, no te cases, él es un demonio. Mira eso. Tú puedes creer que yo estaba así. ¿Quién será que le están hablando? O sea, en mi mente no cabía que él me estaba hablando a mí. Y el próximo día me casé con ese hombre. Me hizo la vida infeliz, me trató de matar mis hijos. La corte me los quitaron, los 4 grandes míos, los hijos míos me odiaban por estar con él. Y yo estuve con ese hombre 7 años en disciplina. Yo no sentía a Dios. Yo no podía escuchar a Dios. Yo iba a la iglesia, yo no sentía ni los pelos que se me paraban, nada. Era como Dios dijo, tú quieres ser de tu forma, pues tú lo haces de tu forma. Y me cerró completamente. Hasta que un día ese hombre se fue con otra mujer, me botó de la casa. Ya yo había conocido al pastor. Él era un muchacho de un programa de donde yo asistía. Yo me había mudado para otro estado por 2 años y estaba abriendo un programa de rehabilitación. Ya yo lo conocía, yo conocía que él se levantaba, se caía, se levantaba, se caía. Era un hombre adicto. La gente decía que tenía sida, de todo. Y cuando ese pastor me llama y me dice, mira, yo tengo a Jaime aquí y él necesita una oportunidad. Yo había acabado de abrir el programa, no tenía a nadie. Y yo le dije, no, yo no lo quiero aquí porque ya yo conozco quién él es. Y él me dijo, por favor, si lo hace, hazlo por mí. Me dijo el pastor y yo lo apreciaba mucho. Yo le dije, está bien, tráemelo aquí. Y cuando él llegó ese día, yo sentía en mí que Dios lo había llevado a ese lugar. Yo lo veía no como adicto. Yo lo veía como que Dios tenía un llamado para él. Y para mí, él era pastor. Y no lo conocía. O sea, él llegó a casa, pelo así, cara desfigurada, los brazos llenos, porque venía de la calle. Era un adicto. Pero él me vio y se enamoró de mí, dicen por ahí. No, él fue pastor. ¿Quién se enamoró primero? Ella. Ya lo sabe. O sea, que estamos viendo que ya, ¿verdad? Ya usted estaba, ya Dios la estaba, ¿verdad? La había rescatado de la droga, ya, ¿verdad? La estaba usando como, ¿verdad? Directora o alguien que, ¿verdad? Dios estaba levantando para trabajar con otras personas que, ¿verdad? En la rehabilitación de drogas de otras personas. Y ahí entonces llega el pastor Jaime. Y usted lo conoce de esa manera. O sea, que vemos que desde el principio Dios la había estado usando de instrumento para hacer un cambio en él. Yes. Gloria a Dios. Y el pastor Jaime, ¿qué nos puede testificar de eso? Bien difícil. Bien difícil porque cuando yo llego allí, en realidad yo no tenía en mí, como ser humano, yo no tenía ningún valor. A mí no me importaba vivir, morir. A mí no me importaba la calle, a mí no me importaba si me pasaba un carro por encima, sino a mí no me importaba si la droga que estaba allá estaba matando gente, allí era donde yo la buscaba. Ya yo me había desvalorizado por completo. Cuando yo llego a la casa de ella, en realidad yo llego porque yo quería una solución, yo quería una oportunidad, pero por dentro yo tenía temor hasta de mí mismo. Yo dudaba hasta de mí mismo que me pudiera mantener, porque eran tantos años, levántate, te cae. Y cuando llego a la casa de ella, ella me dijo unas palabras que tocaron mucho, porque ella me dijo que yo era como un instrumento en las manos de ella y que ella, como que Dios me la había puesto en las manos de ella. Entonces, esas palabras como que en mí yo no podía entender de cómo, y lo digo claramente, como una porquería como yo, alguien lo puede valorar. Entonces, cuando yo llego a las manos de ella, que ella me expresa esas palabras, porque la gente piensa que no hay poder en la palabra. Y hay poder en la palabra. Sí. Con la misma boca tú confiesas, con la misma boca tú desatas, con la misma boca tú atas. Y con la misma boca pues uno puede destruir las vidas.
Yo le digo a la gente que más duele una palabra mal dicha que 2 puños en la cara. Porque 2 puños te duelen hoy y mañana se te fue el dolor. Pero una palabra es como una telaraña y que se queda como que en el corazón y en la mente. Y cuando ella me dijo eso, el desvalor que yo tenía en mi mente, como que eso como que se pegó ahí dentro. Y eso yo digo que fue como una semilla que se sembró. Y cada vez que yo pensaba negativo y yo mismo desvalorizarme, porque el adicto se desvaloriza. Todos los días que yo me miraba, yo no me quería ni mirar en el espejo. Todos los días, hoy me quiero morir, mi vida no vale nada. Pero era como contrarrestado con lo que ella lanzó en mí. Y desde ese momento yo valoricé eso. Entonces, sí lo puedo decir que eso... Yo soy hombre, o sea que los hombres son como machos y no quieren decir esas cosas. Pero sí, eso como que me enamoró, me atrajo. Y yo creo que las conversaciones en las parejas son bien importantes. Y las conversaciones que sean saludables. Y cuando ella se me sentó al frente mío, una de las cosas que me ayudó era que ella me escuchaba. Y yo simplemente me sentaba con ella y yo hablaba, como estoy hablando ahora. Y hablaba, y hablaba, y hablaba. Y yo le decía todas mis historias de terror de lo que yo hacía. Y ella no me juzgaba, ella solamente me escuchaba. Y al mismo tiempo, luego que yo me callaba, ella empezaba a hablarme de las de ella. Y eso fue una de las cosas que más me enamoró de ella. Una de las cosas que para mí nos unió más fue que cuando nosotros nos juntamos, éramos 2 personas que, aunque yo iba a la iglesia, para mí yo no valía nada. Y él, en su condición, tampoco valía nada. Y me recuerdo que cuando él empezó a decirme las historias de lo que él pasaba en la calle, un día me dijo, quiero decirte algo. Y yo rápido, en mi mente como mujer, dije, él me va a dejar. Me va a confesar que él no me ama y me va a dejar. Estoy empezando. Esto era empezando. Creo que había estado. Pero yo no le decía te amo. Ah, no. Del principio, ella me decía, oh, te amo. Y yo como que no, como que yo le decía a ella que eso tenía como que crecer dentro de mí para decirse, yo que venía de la calle. Y le decía a ella que eso tenía que crecer. Y un día estamos acostados en la cama y él me dice eso, tengo que decirte algo. Y yo rápido, como mujer, dijo, me va a dejar, porque yo no valgo nada. Mira esto, mira la mentalidad que el enemigo pone en uno. Yo tenía mi propia casa, tenía carro, no estaba en la droga más nada. Él había salido de la droga y lo primero que yo pienso es que él me va a dejar. Sin pensar que para dónde él va, si él no tenía nada, si ayer llegó de la calle. Y me dijo, mira, te quiero confesar que ese día que yo llegué a tu casa, yo había salido de una relación con otro hombre por 5 años. Y yo me puse bien contenta. Y tú me preguntas, ¿por qué? Yo digo, bueno, porque él tenía cosas horribles que él había pasado y ahora él me la confiesa a mí y ahora yo tengo la libertad de decirle a él, mira, yo también, yo era una lesbiana. Y yo estaba como que era como, wow, por fin yo tengo la confianza. Y le dije, mira, y yo nunca le había dicho a nadie que mi papá había abusado de mí. O sea, fuera de mi casa, nadie sabía, ni mis tías, nadie, porque para mí era un bochorno. Y como mami vivía una vida tan en depresión, las palabras que ella me había dicho me habían causado confusión en mí. So, cuando él me dijo, yo le dije, bueno, mira, pues qué bueno. Porque mira, yo pasé esto, mi papá abusó de mí y eso me hizo libre. Eso fue recién juntos. Wow. Recién nos juntamos y yo creo, ¿verdad? Ustedes sabrán y los que están aquí, pero para mí, yo creo que para mí, y lo voy a decir con todo el respeto, esto lo pueden después editar y poner algún anuncio de ferretería o de algo, ¿ok? Pero para mí, yo traje un estudio a la iglesia hace tiempo atrás bajo el tema el fiasco del noviazgo. En otras palabras, la gran mentira del noviazgo. ¿Por qué? Porque en el noviazgo uno se presenta como quien no es uno.
uno se presenta como lo que tú quieres ver. El que te abre la puerta, el que te trae los regalitos, El que te cocina. el que te cocina, el que te trae los detalles. Entonces, pues, yo eso lo intenté en múltiples ocasiones anteriormente en mi juventud, porque después cuando estaba en la calle la droga. Pero cuando yo me junté con ella, yo la miré y yo dije, ¿con qué truco yo le voy a venir a esta mujer? Esta mujer tiene 7 hijos, esto ha corrido la seca y la meca, esto es, tú sabes. Yo dije, ¿qué truco yo le voy a traer allá? Más, yo necesitaba, ya yo estaba en un punto en mi vida que yo necesitaba esto es lo que yo quiero. Y yo lo que quería era una mujer, una esposa, una familia, una ayuda idónea. Y yo dije, ok, yo no puedo venir con esto de cuál es tu color favorito y qué lindo tienes el pelo y abrirte la puerta del carro y estas cosas. Yo no podía venir con esa mentira. So, para yo poder venir transparente, yo tenía que vaciarme completo por dentro. Y este programa, lo que Dios unió, a veces Dios une personas que están cargadas. Son 2 personas completamente diferentes. Dios les habló, Dios les ministró. Anda, Jehová, ustedes son los que son. Y Dios los une. Y es bien decepcionante. Después que se casan, al cabo de 1 año, 2 años, 3 años, la mentira de aquel noviazgo. Porque entonces ahora son quienes son. Ahora tira la ropa por el hamper. No me señala a mí, tú eres el que No, yo tiro la ropa por el hamper. Yo tiro la ropa por el hamper. Entonces, yo cuando me junto con ella, yo dije, hey, yo no puedo venir con trucos a esta mujer. Yo tengo que ser transparente. Y una de las cosas para ser transparente era blanquearme completamente por dentro y quitarme el falso machismo de que yo soy hombre y que yo puedo con todo. Ahí fue que yo me la abrí a ella. Ella dice que ella nunca se lo había dicho a nadie y yo tampoco. Dios, años antes de que yo me juntara con ella, yo tuve un sueño. Si en la carne o en el espíritu, solo Dios lo sabe. Yo no lo sé. Tuve un sueño donde Dios me dijo, ¿tú quieres saber por qué tú nunca te has levantado? Y en ese sueño Él me agarró por la mano. Acuérdate, yo estoy en la calle. Droga, adicto, tecato de calle. Y Dios me agarra, el Espíritu de Dios, el ángel de Jehová me agarra por la mano. Y Él me lleva por un túnel. Y el túnel era como esos túneles cuando tú vas a SeaWorld, que ves los peces en el túnel de cristal. Era algo parecido, pero en vez de ver los peces, era mi vida. Y el túnel era una película de mi vida. Pero era bien rápido, pasando. Pero el túnel se estaba haciendo pequeño. Y poco a poco yo me estoy como ñangotando. Y Él me estaba llevando por la mano hasta que yo llego a un lugar que yo no puedo, porque yo estoy acostado. Y yo llego hasta lo último de mi vida. Y en ese cono, al final había una pequeña caja. Y en esa caja, en ese cofre, si en la carne o en el espíritu, solo Dios lo sabe. Yo le dije a Dios, ¿qué es esto? Y Él me dijo, esta es la razón por la cual tú no te has acabado de levantar. Y Él me dijo, abre el cofre. Y ahí estaba los abusos que yo sufrí, sexuales, mentales, físicos, a temprana edad, que fueron la consecuencia por la cual yo me fui para la calle. Esto yo lo oculté por años. Yo no tenía a quien decírselo. Yo no se lo decía a nadie. Y era el motivo, la razón, era la raíz por la cual yo me levantaba y me caía. Lo que Dios unió. Cuando Dios me pone a una mujer al lado mío, yo digo, hey, yo no puedo desaprovechar esto. Yo agarré esa caja, la abrí y se la presenté frente a ella. Necesitaba el pastor Jaime, ¿verdad? Conocer una persona que haya vivido la misma experiencia, que haya tenido el mismo bagaje. Pues quizás con una persona que no haya vivido lo mismo que usted vivió, no hubiera entendido o lo hubiera juzgado. Pero siempre decimos, ¿verdad?, que Dios une, ¿verdad?, un propósito. Amén. Y qué lindo, ¿verdad?, que lo traen, esa parte, porque eso es importante, ¿verdad? Y es importante que toda relación, ¿verdad?, todo matrimonio comience con un cimiento que es tan importante como es la sinceridad. Es ¿verdad?, la transparencia. Porque podemos ver que muchos matrimonios a veces tienen problemas, llegan hasta el divorcio incluso, porque simplemente no se atrevieron a hablar de experiencias pasadas, de cosas que habían atravesado tal vez en su niñez, en su adolescencia, y todo eso vino una consecuencia en el matrimonio. Y ahí entonces que se abre esa caja de Pandora, por así decirlo, y ahí es que sale a la luz todo. Pero qué bonito, ¿verdad?, que lo trae y lo pueden testificar de que su relación comenzó a desarrollándose en lo que es el cimiento de la sinceridad.
algún, ¿verdad? Consejo que le pueda dar a esos matrimonios que están comenzando. Que rompan la alforja. Yeah. En verdad la comunicación es súper importante. Nosotros cumplimos el mes pasado 17 años casados. 17 largos años. Y hablamos todo el tiempo. O sea, yo duermo con ella, vivo con ella, trabajo con ella, salgo con ella, viajo. Yo no tengo días libres, solo ella. Mira, desde que nosotros nos casamos, siempre éramos yo y él. Siempre. Él se iba a trabajar a las 7 de la mañana, él me llamaba y hasta que él no llegaba a las 5 de la tarde, yo no enganchaba con él. O sea, yo vivía todo. O sea, y la gente dice, ay Dios mío, ¿cómo tú puedes? Bueno, nosotros vivimos muchos años en la calle, sola, abusada. Y cuando nos unimos, era como que, ay, yo no voy a soltar esto. Esto es la mejor cosa que me ha pasado. Y te digo la verdad que al principio, pues la gente nos ven ahora, muchas veces la iglesia que pastoreamos nos ve y nos dice, yo quiero tener un matrimonio como ustedes. Y yo le digo, bueno, para tener un matrimonio con ustedes, uno de ustedes tiene que vivir en la droga, otro tiene que ser abusado, porque fue eso que nos ayudó a tener el matrimonio que tenemos, amarnos como nos amamos, ¿verdad? Y los primeros 5 años que estaban hablando anterior, sí. Yo tuve que callar. O sea, yo era una mujer de la calle. Yo estaba en la iglesia, pero yo era calle. O sea, yo me crié en Nueva York, yo era de las gangas de Nueva York, yo era calle. O sea, en mí, yo podía con cualquiera y le metía las manos a cualquiera. Y llego. Hasta que te gustaste conmigo. Y llego, y lo primero que nos sucede, o sea, mis parejas anteriores, yo les daba, ellos me daban, pero yo les daba también. Y yo pensaba que ese era el matrimonio. Que ustedes se enfogonaban, uno le metía una bofeta a otro y se redaban los puños. Para mí eso era el matrimonio. Y me recuerdo que cuando nosotros primero los casamos, pasamos Dilo. primera discusión que tuvimos. La primera discusión que tuvimos, él era bien calladito. Cuando yo me casé con él, él era súper tímido. Él me preguntaba, mira, ma, ¿puedo buscar algo de la nevera? Y yo, papi, tú vives aquí, vete a la nevera. Mira, mami, voy para el baño. Y yo, ok. Y me recuerdo que yo no sé lo que estábamos discutiendo, estábamos teniendo discusión y él se iba a ir. O sea, era recién adicto. Y él se iba a ir, se está poniendo las botas y yo no sé por qué, porque es el enemigo. Yo sé por qué. Y me dice, y yo cojo una tarjeta de crédito y le digo, ¿te vas a ir? Pues está bien, vete y llévate esto. Y le tiro la tarjeta de crédito. Tú sabes que la tarjeta de crédito no tiene peso. Se supone que tú la tires y ya se cae. Pues la tarjeta de crédito fue volando, hasta que le dio en la cara a él. Yeah. Y cuando le dio en la cara a él, yo me posteé. Porque yo pensaba que íbamos a pelear. Y yo, ok, pues vamos. Y yo estaba a nivel de gangster, tú sabes. Y él me mira. Y se sienta en el sofá, se quita los zapatos, prende la televisión. Y yo estoy típica mujer. Que tú no vas a hacer nada. Porque el psico de la mujer es así. Los otros primero somos bravas. Y cuando yo veo que él no está reaccionando, pues que es el segundo ciclo, pues empiezo a llorar. Pero me ama. Y él, mira, nada, ni una palabra. Ni una palabra. En toda la discusión él no habló ni una vez. Yo soy la que estoy hablando y gritando y peleando. Y después me fui a la cama y empecé, me voy a matar. Y él, nada. Como a las 2 de la mañana él entra a la cama y me abraza y ya tú sabes, estamos como... Y él me dice, no sea tan ridícula. No haga eso de nuevo. Y yo ese día, esas palabras cambiaron mi vida. Yo nunca más discutí con él. Yo dije, no vale la pena. No voy a ganar y me voy a ver como una ridícula. Y yo dije, no más, nunca más. Y no hemos tenido
razones para discutir porque no tenemos tiempo para eso. Indiferencia muchísima. Pero discutir. Pero discutirle, yo duermo en el sofá, yo nunca he Nunca. dormido en el sofá. De discutir de que me voy, me monto en el carro, que quiero coger el aire, que déjame dar una vuelta. Nunca. A Dios la gloria hasta el día de Sí. hoy. Porque uno de los puntos, si Dios te une, yo reconozco y reconocí en el momento lo que Dios puso en mis manos. Entonces, no es un cactus, que el cactus ni agua lleva y está lleno de espinas. Es una planta que necesita mucho trabajo. Ay. A mí nadie, nosotros somos hombres. Bueno, yo soy viejo, tú eres joven, pero para mi época, la palabra principal que yo escuché por muchos años era, no llores, porque los nenes no lloran. Eso es. Entonces yo fui criado con los nenes no lloran. Eso lo que hace es que opaca, aplasta, desintegra el sentimiento en el nene, en el macho, en el hombre. A las nenas no, a las nenas le regalan muñequitas, la cafeterita y la muñequita de cambiar los pañalitos. Las hacen mamá, las hacen emocionales, las hacen sutiles. Entonces, cuando yo reconocí lo que yo tenía al lado, yo dije, yo no puedo desvalorizar lo que Dios ha puesto aquí. Todos los días trato. O sea, si Dios me unió, yo reconozco lo que Dios ha puesto en mis manos. Todos los días trato. Tenemos indiferencia, pero tampoco me acuesto con la indiferencia. Las he sabido, sé por qué tengo que discutir o hablar o dialogar, y sé por lo que hay que alterarse y por lo que no. Que tampoco, hasta ahora creo yo, y Dios nos guarda, ¿verdad? Se puede decir que Jaime le enseñó a Marilyn lo que es la sumisión, lo que es ser sumiso. La Biblia dice, y es una palabra, ¿verdad?, que cada uno de los matrimonios tienen que abrazar, que la blanda respuesta aplaca la ira. Y eso es una palabra, ¿verdad?, que en lo personal, cuando yo viví, ¿verdad?, la tormenta que viví en mi matrimonio, fue una palabra que me marcó. Y es una realidad, que la blanda respuesta aplaca la ira. Mira, yo tuve que aprender a someterme. 5 años. Para mí, someterme era un tabú. Pero es que con Someterme. el trasfondo que tiene usted, ¿verdad? Que ganga, esto y lo otro, es natural, aunque uno esté asistiendo a la iglesia y recibiendo palabras, ¿verdad? Que el carácter con el tiempo se va moldeando. Amén. El carácter se va, ¿verdad? De alguna manera, pues Dios es el alfarero, sigue bregando con uno, y bregó de gran manera con ustedes, porque, ¿verdad? Vemos cómo Jaime se quedó calladito, usted entendió, ¿verdad?, la lección. Pero fue muy prolongado, porque fueron 5 años. Wow, 5 años en ese... 5 años que cuando pasaba algo, yo era el tipo de persona que me quedaba callado. Entonces me quedaba callado, hermano, me pasaban 3 días con hambre. Y ella me decía, ¿vas a desayunar? Y yo, nada, no tengo hambre. Pero era porque no quería como tocar los tópicos. No, lo que pasa es que a nosotros no nos dieron un manual de cómo, ¿te vas a casar? Ah, pues mira, toma este manual. Entonces, hoy en día vivimos en una época en donde, y con todo el respeto lo digo, y tenemos una congregación que tratamos de ser lo más transparente. Ay, hoy se eso maquilla es. mucho el Exacto. cristianismo. Hoy se maquillan mucho los matrimonios. Y externamente se ven como si nada estuviera pasando. Pero ¿hasta cuándo lo vamos a maquillar? Apariencia. Poderoso. ¿Hasta cuándo vamos a...? Y cuando yo me junté con ella, los primeros 5 años, por eso fue que ella le dijo a ustedes, ¿cuántos años de 7? Ella dijo los primeros 5. Porque porque- le tocaron a ella Sí. y a mí. Y yo era el tipo de persona que yo vengo de la calle, ella también, y yo no hablo. Yo era un malcriado, mentiroso, tú sabes, lo mío era el puño. Y entonces, cuando yo tengo este vaso frágil al lado, yo no sabía ni cómo decirle. Entonces, mejor me quedaba callado. Tú dices la blanda respuesta. Pues entonces, pues ella, poco a poco, fue con el martillo dándome. Pero te voy a decir la verdad, a mí me costó mucho. Porque esa palabra, él nunca, yo creo que después de los 5 años, yo creo que él nunca me ha dicho esa palabra porque está prohibida en mi casa. ¿Cuál? Y era que cada vez que yo le Dame un decía, break. yo le decía, papi, ¿quieres comer? Cuando él estaba así, y yo le decía, papi, ¿quieres comer? Me decía, dame un break. Y para mí eso era como si él me hubiera estado hablando una mala palabra, porque era como la forma de él callarme. Y yo, para mí, yo pensaba que él
era el que tenía que cambiar porque él salió de las calles. Yo llevaba 13 años sirviéndole al Señor. ¿Qué le pasa? Yo no necesito cambiar, pero era mentira. Era yo que Dios me estaba tratando de cambiar. Y Dios me decía, cállate. Y yo decía, ¿cómo que cállate? Y los primeros 5 años de nuestro matrimonio, todo lo que él hacía, porque recuérdate, él entró a una casa de hijos que él nunca había sido padre. Y algunas veces le hacía cosas y yo, Dios mío, yo lo voy a matar. Y te lo prometo que había momentos que yo entraba a la ducha, nosotros nos bañamos juntos hace 17 años. Pero había algunos días que yo decía, yo me bañaba sin él, sin decirle nada. Porque yo entraba en la ducha y decía, si yo lo pudiera matar ahora mismo. Porque era el coraje que yo tenía. Yo decía, Señor, pero, ¿y tú sabes lo que Dios me dijo? Me dijo, no me pidas que lo cambie. Cambias tú. Y yo decía, pero es que yo soy cristiana. Me decía, sí, pero no sabes callarte. Ni te sabes someter. Y decía, no, pues sí. Pero ¿cómo es que no me sé? El Señor me decía, no. Y por 5 años, cada vez que él hacía algo, Calladita. yo tenía que callar. Y solamente le decía, papi, ¿quieres comer? Y cuando nos metían en la cama, él se pegaba a la esquinita así y yo me pegaba, pero mira, y aunque yo estuviera en lo más que yo lo quisiera cogerle y matarlo, yo mira, mi amor, besito, le sacaba la ropa, se la planchaba, le ponía, cuando él llegaba del trabajo, la comida calientita, mira papi, y él me dice, dame un break, yo como ahorita, y me dejaba la comida ahí y yo la tenía que botar y mira, así. Ese formato le funcionó. Pues seguro. Porque ese es el diseño de Dios. Sí. Que la mujer respeta al marido y que el marido la trate como vaso frágil. Te voy a decir el Eso no secreto falla. que yo no sabía y que no se habla en la iglesia. Sí. Porque el problema es que esto no se habla. ¿Tú sabes por qué? Porque llevamos una nueva época que las mujeres son de poder. El empoderamiento que podemos hacer todo lo que los hombres necesitamos, sí, y en verdad no lo podemos hacer. No nos toca hacerlo. Amén. Y lo que me enseñó era que cuando yo hacía todo para él, y él no hacía nada porque yo le sacaba los pantaloncillos, las medias, la toalla, se la llevaba al baño. Todavía yo se lo hago. ¿Le lleva el café a la cama? Yo le llevo el café a la cama. Yo me levanto por la mañana a las 4 de la mañana, yo le hago café, se lo trae. Él todavía está durmiendo y yo le digo, mi amor, tu café. Pero te voy a decir el secreto. Después que yo empecé a someterme de esa forma, él no tenía nada que hacer. ¿Qué él tenía que hacer si yo se lo hacía todo? El único trabajo que le tocaba a él era tratarme bien y darme lo que yo quería. Porque yo le estaba haciendo a él como ejemplo. Y él, mi ejemplo, lo estaba poniéndolo blandito. ¿Verdad? Y yo testifico esto mucho. Yo le llevo el café a la cama. Y un día, hace como 2 años atrás, le di el café a la cama y le dije, mi amor, quiero ir a Santorini. Esto tienes que editarlo. Y él me dijo, mira, con el cafecito caliente, todavía ahumando, me dijo, mami, lo que tú quieras. Ahí está. Y yo le dije, ok. Y fuimos a Santorini, 10 días fuimos a Grecia. Nos montamos un crucero. En estos días, hace como 3 o 4 meses atrás, le dije, mi amor, con el cafecito, tú sabes, mi amor, quiero ir a México. Me dijo, mami, lo que tú quieras. Y en diciembre, para el aniversario, nos fuimos a un crucero para México. O sea, tú quieres ser una buena esposa, tú quieres tener un buen esposo, sométete, porque en el sometimiento hay premio. Ella haciendo eso, inyectó dentro de mí algo que no existía y que yo no entendía qué era. Y era que cuando yo me junté con ella, había algo bien importante que yo no entendía como función mía dentro de mi casa. Y era que yo era, se llama la cabeza, pero hay algo bien importante también, que se llama el sacerdote. Eso es. Entonces, mi parte sacerdotal, yo voy a ser completamente transparente, maybe esto no lo van a poner en el aire, pero yo me colgaba, mano. Yo estaba colgado, tú sabes, en la parte sacerdotal. Porque la mujer, la Biblia habla de esta fórmula en Corintios. Jesús, el hombre, Jesús, la iglesia. Entonces, cuando esto se rompe, no hay la fórmula, no da el éxito. Entonces, pues, ella empezó a depositarme en mí como
como ella me estaba dando como una libertad. Yo te llevo la ropa, yo te hago el café, yo te hago todo. Pero en casa, en otras palabras, ella me estaba diciendo, en casa yo no te necesito que me paguen los biles. Yo no te necesito que me barra ni que me mapee. En casa yo necesito lo que en otras ocasiones nadie me lo ha traído. Que hoy en día dentro de la iglesia, como hombre lo puedo decir, nos colgamos. Y es traer la leña fresca al altar de Dios. Y ser sacerdotes de nuestras casas. No es dar palmetazos encima de los counters y yo soy el macho, el hombre de la casa. No. Es un hombre que viva de rodillas, un hombre que viva consagrado a Dios, un hombre que se someta a Dios. Porque yo no tengo que decir, porque ella puede hablar de sometimiento y ella lo puede decir por este micrófono ahora mismo. ¿Cuántas veces yo te he dicho a ti, tú te tienes que someter a mí porque soy el hombre de la casa? Nunca, Dios me libre que esas palabras salgan. Y yo puedo traerte a este programa a mis hijos. Nunca mis hijos en mi casa, yo no les he puesto la mano encima, yo no les he gritado. En mi casa yo no he alzado la voz, varón. Como te estoy hablando, así yo hablaba en mi casa. Pero algo yo hago. Y es lo que en esos 5 años de silencio y de trayectoria bien fuerte, ella como que con la guasimilla monga me empujó. ¿Y tú sabes a qué fue? A que como que me empujó y cuando yo abrí los ojos yo dije, adiós, ¿dónde yo estoy? Y yo estaba frente al tabernáculo y era como que, bienvenido, pasa por aquí. Me pusieron las vestimentas, me pusieron 2 cantos de palos en los brazos, me llevaron frente al altar y me dijeron, ¿estás ready? Y yo dije, ¿para qué? Porque usted es el sacerdote de su casa. Esa responsabilidad como hombre hoy no las queremos asumir. No es pagar la renta. No es decir, pues si yo estoy aquí, ¿cuál es la cuestión? No, es que se sienta la presencia de Dios cuando tú estás en tu casa. Eso es lo más importante en esto. Así que básicamente el concepto de lo que el mundo entiende que es hombre, pues es completamente distinto al concepto que Dios diseñó en la palabra, que requiere, ¿verdad?, cómo el hombre se comporta en la casa. Que es lavar, dice la palabra del Señor, lavar a su esposa con la palabra del Señor, ¿verdad? Y fungir como sacerdote. Esa responsabilidad la tiene cada hombre. ¿La estamos haciendo? Esa es la pregunta. Entonces no podemos decir después, ¿pero y qué pasó? Si Dios no lo unió. Y ahí es donde nosotros fregamos. Yo me he dedicado, ella como ella dice, él se ha dedicado a mí, pero me da como un espacio en donde yo puedo meterme más. No es que yo sea el más espiritual. Yo no vengo aquí a hacerme el más espiritual. Yo no te oro todos los días. Yo no estoy de madrugada. Yo no soy el más espiritual. Pero me brinda ese espacio de lectura, de búsqueda, de consagración con Dios. Y eso me ha ayudado. Tú puedes buscarte 80 trabajos. Tú puedes buscarte los 20 perfumes que quieras. Tú puedes brincar, saltar, llorar y caerte para atrás en una iglesia. Pero si tú no tienes una consagración y una llenura plena con Dios, el matrimonio no va a progresar en ningún momento. Amén, eso es así. La mujer sabia edifica su casa. Ciertamente, ¿verdad? Vemos aquí un ejemplo de lo que es la mujer sabia que edifica la casa. Que ciertamente no son un matrimonio perfecto, porque ninguno, ¿verdad?, tiene un matrimonio perfecto. Pero sí han sabido amar sus diferencias. Amar, ¿verdad? Gloria al Señor, tal vez, ¿verdad? Eso que tal vez sucedió en algún momento desde el principio, algo que, y vuelvo, ¿verdad?, a traerlo, algo que me llama mucho la atención del testimonio de ustedes es la franqueza y la transparencia con la que comenzaron. Y eso les permitió a ustedes desarrollar una confianza que los ha llevado a donde hoy pastorean. Hoy predican juntos, hoy ministran otras vidas, le hablan a otros matrimonios del poder de Dios, de las cosas grandes que Dios hace en la vida, de aquellos, ¿verdad?, que se ponen en las manos, ¿verdad?, de Él. ¿Algún otro consejo que le quieran dar a los matrimonios, a esas damas, a esos caballeros que tal vez están pasando por proceso, que tal vez están separados, tal vez están a punto del divorcio? Yo diría que le crea a Dios a todo momento. Tú sabes, esto no es... muchas veces escuchamos muchas profecías. La iglesia de hoy está llena de profecías. Todo el mundo te quiere profetizar. Yo diría que Dios tiene el poder para cambiar cualquiera. Perdón. Pero, dame un segundito. Pero una de las cosas que yo aprendí más es que tú no puedes orar para que otro cambie. Tú tienes que ser el que cambie. Amén.
Y muchas veces cámbialo Dios. No, cámbialo tú, cámbiate a ti misma para que tú puedas entender quién Él es, cómo Él es y qué Él necesita para que Él cambie. Amén. Nosotros necesitamos mirarnos a nosotros primero, perdón. A mí y a mi esposa nadie nos profetizó. I was gonna say that. Nadie nos profetizó. Así dice el Señor. Ustedes son tal para cual y Dios los va a unir. Nada. Nosotros nos unimos en una tormenta, en un huracán. Ella estaba pasando por un huracán y yo estaba dentro de otro. Entonces, a Dios quien lo entiende. Y no, ahora sí, nos han profetizado, 6 meses nos dieron. Nos profetizaron, me dijeron, porque yo soy adicto de 22 años, vivía en la calle y robaba y hacía de todo. Y le dijeron a ella, te va a robar todo, te va a llevar todo, ya tú verás. Ya tú verás. Llevamos 17 años. Y todos los días yo le pido a Dios, guarda mis pensamientos, guarda mi mente. Nadie nos profetizó para unirnos. Que a veces, y tampoco estoy esperando la 4ª confirmación. Tampoco tuvimos confirmaciones de ninguna índole. Dios no me profetizó, Dios no me confirmó. Yo me metí en medio de una tormenta, entré en medio de los vientos huracanados, me uní con una ex lesbiana, ex drogadicta, ex pandillera, 5 matrimonios en el fracaso, 7 hijos de 5 hombres diferentes, se metía a droga, era alcohólica, hacía de todo. Y yo llego a la casa de vivir con otro hombre, 20 años en la droga, 2 años preso, comía de la basura. Dios unió 2 tormentas. Y cuando Dios unió estas 2 tormentas, el que trajo la calma y el que la edificó, si Él no lo hubiese edificado y si yo no le hubiese dado la oportunidad a Dios para que lo hiciese, nosotros estuviéramos destruidos hace rato. Amén. En el piso. Señor. Él lo puede hacer. El secreto, poner a Cristo en el centro del hogar y centro del matrimonio. Eso nunca falla. Amén. Dios es la fórmula que nunca falla. Así que gracias, pastores, por compartir un Gracias. poquito de todo lo que Dios ha hecho en Sí. sus vidas. Ciertamente el Señor es bueno, el Amén. Señor es fiel y sabemos, ¿verdad?, que el Señor seguirá haciendo en sus vidas, ¿verdad?, conforme ha hablado. Así que recuerde, ¿verdad?, que si usted está en algún proceso a punto del divorcio, de separación, sepa y pueda entender y pueda ver a Cristo a través de testimonio, sabiendo y reconociendo que Él todo lo puede, que para Él no hay nada imposible y que el secreto está en ponerse en las manos de Dios. Esto fue un programa más de Lo que Dios unió por Maranata 911 TV. Dios les bendiga. Dios bendiga.